Licenia Espinel comparte un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La coalición Unión por la Esperanza inscribió el binomio Andrés Arauz-Rafael Correa para la presidencia y vicepresidencia del Ecuador. El registro se hizo vía web la noche del 22 de septiembre, así lo confirmó el Consejo Nacional Electoral. Esa fórmula presidencial fue electa durante las elecciones primarias del Centro Democrático. Enrique Menoscal, director nacional de dicha organización política, aseguró que ahora le corresponde al ente electoral notificarles de la inhabilidad del exmandatario como candidato, para posteriormente reemplazarlo por Carlos Rabascal en las próximas 48 horas, lo cual ha sido cuestionado por algunos constitucionalistas. Para analizar el tema, hemos invitado a Daniel González, experto electoral. Bienvenido. Ya son las 8 de la mañana con 4 minutos, 8 con 4 minutos. Saludamos entonces con el doctor Daniel González, analista electoral. ¿Cómo está, Daniel? Buenos días. Bienvenido a Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Le saluda Licenia Espinel. ¿Cómo evalúa usted hasta el momento este proceso de inscripción de candidaturas que se realiza por parte del Consejo Nacional Electoral? Sí, Licenia, muy buenos días. Un gusto saludarle a usted y a todos quienes en esta mañana nos escuchan y nos ven a nivel de todo el país y el mundo. Mire, bueno, ha iniciado el proceso de inscripción de candidaturas. Ahora sí podemos hablar de inscripción de candidaturas, ya de listas y de binomios, efectivamente, en razón a lo que ha convocado el Consejo Nacional Electoral. Este periodo va del 18 de septiembre al 7 de octubre y en ese periodo pues podrán inscribirse. Según ha manifestado ayer la presidenta del Consejo Electoral, se han inscrito ya 3 binomios, para los cuales pues hay un procedimiento que seguir. Por ejemplo, ya una vez que se presenta la inscripción de la lista con todos los documentos que corresponden, porque tienen que aparejar un sinnúmero de documentos, al día siguiente tienen que notificar a todas las organizaciones políticas para, de ser el caso, puedan objetar la candidatura y luego de ello, pues las organizaciones tienen 2 días para poder objetar. En caso de que exista objeción, pues deberán hacerla documentada, motivada, para que el órgano electoral pueda conocer. De ahí se sigue un debido proceso, corriendo traslado a la otra parte para que conteste y se llega a una resolución. En caso de que no exista objeciones, el Consejo tiene 2 días para calificar la candidatura en base a informes del Departamento de Organizaciones Políticas, el informe jurídico, en donde le diga efectivamente si el candidato cumple con los requisitos que establece la Constitución y la ley, o si no cumple, pues el mismo informe le dirá y le mandará a cambiar en 48 horas el candidato que incumpla. Aquí hay algo muy necesario que precisar. La calificación de las candidaturas se hace por persona, por candidatura. No se hace por lista, hace por binomio. No se hace por binomio, ni se hace por la lista del Parlamento andino. ¿Por qué? Porque, digamos, un ejemplo, en el caso de los 15 asambleístas principales y 15 suplentes de Asamblea Nacional, si no cumple uno de ellos, pues manda a cambiar ese candidato, no es que manda a cambiar los 15 candidatos principales y los 15 suplentes. Para eso es muy clara la ley, y es una ley que en ese caso, en el tema de inscripción de candidaturas, no ha variado desde el 2009, que está en vigencia y se ha venido aplicando sin ningún inconveniente. Y en lo que corresponde al reglamento de inscripción de candidaturas aprobado por este Consejo Electoral, pues establece el mismo procedimiento, y ahí no creo que hay donde perderse en el ámbito legal, estrictamente legal, de lo que yo estoy manifestando. Ya en el tema político, pues se escucha por ahí determinados criterios con los cuales no coincido, en el que dicen que ni siquiera a lo mejor los candidatos pueden ir a inscribirse. O sea, estamos vulnerando los derechos incluso antes que se den. Ojo que la Constitución de la República establece que toda acción del Estado debe ser debidamente motivada. Entonces, para eso hay un debido proceso, y el Consejo Electoral, mediante resolución motivada, debe notificar si se cambia un candidato o si se aprueba una candidatura, una lista, un binomio. Entonces, hay que esperar a que se dé todo eso que establece el Estado de Derecho, el Estado Constitucional de Derechos del país, y no pues anticiparnos a decir que ni siquiera tendrían las personas ese derecho. En eso estamos sumamente equivocados, y creo que en el ámbito legal pues tenemos que ser muy claros. Ahora, doctor González, está la ley escrita, está el reglamento, está el Código de la Democracia y está la Constitución. ¿Las autoridades electorales se deben sujetar a estas normativas o deben ceder
a las interpretaciones de estas normativas que están haciendo un grupo de personas que no les gusta determinada candidatura. Sí, mire, en este sentido, el órgano electoral tiene una responsabilidad de ser el organismo rector en materia electoral y eso debe ejercerlo y hacerlo efectivamente, y deben aplicar lo que dice la Constitución y la ley, que ellos ya lo han aplicado en el proceso seccional anterior. Yo quisiera que usted le pregunte a un consejero, a la presidenta del CNE, ¿cuántos candidatos reemplazaron por tema de democracia interna de concejales rurales, de vocales de juntas parroquiales en la última elección, en las diferentes juntas provinciales electorales? Hicieron un sinnúmero. Eso ha pasado en el 2017, en el 2013, en el 2014, en el 2009 que hubieron elecciones. Entonces, eso ha pasado siempre en la democracia de nuestro país. No sé por qué en este momento se piensa de que deben cambiar las reglas del juego cuando no ha habido reformas electorales en ese tema. Entonces, aquí yo sí llamo al organismo electoral que ellos tienen una gran responsabilidad con el país y efectivamente es aplicar lo que dice la Constitución y la ley, porque a eso darán cuentas al país ahora y en lo posterior. Ya el tema político, déjenles a los candidatos, déjenles a las organizaciones políticas, déjenles a los actores políticos que quieren opinar respecto a temas políticos, pero el Consejo tiene que efectivamente aplicar lo que dice la Constitución y la ley. Doctor González, en esta fase en esta etapa de inscripción y en esta parte de la etapa de inscripción, usted dice que tienen que haber alguna impugnación de organizaciones políticas. ¿Solo las organizaciones políticas pueden impugnar hasta el momento los binomios que están inscritos? ¿Ninguna persona adicional o particular a las organizaciones políticas puede hacerlo? Sí, mire, en este sentido la ley dice que únicamente podrán objetar, impugnar o apelar, en este caso, los sujetos políticos, que son los representantes de las organizaciones políticas, sus directores, ¿no es cierto? Los representantes de las alianzas, el procurador común y los candidatos. Ellos son sujetos políticos que pueden impugnar candidaturas. Un ciudadano común y corriente, hablemos, no podría impugnar o objetar ningún tipo de candidatura, no sería legitimado activo, lo que se llama dentro del derecho, y por lo tanto, pues eso no se debería dar trámite. ¿Qué pasa con el binomio que se ha inscrito conformado por el señor Andrés Arauz y el expresidente Rafael Correa, quien tiene una sentencia ejecutoriada al punto que desde hoy se va a empezar ya a emitir, o se emitieron ya las órdenes de captura, etcétera, le van a quitar la pensión vitalicia que tenía derecho como presidente de la República, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué pasa con este binomio? ¿Qué va a pasar con la inscripción del señor Correa específicamente? Sí, mire, en ese sentido entiendo que ellos se inscribieron el día martes en la noche, de lo que he podido conocer por medios de comunicación. El día de ayer cogieron traslado, según pude verificar una notificación de la Secretaría del Consejo Nacional Electoral, el siguiente día para que impugnen. Tendrían hoy y mañana para impugnar las organizaciones políticas o los sujetos políticos que creyeren pertinente. En caso de existir algún tipo de objeción, hay algunos días más que esperar hasta que le cojan traslado, exista la defensa y todo. Si no hay objeciones a esa candidatura, el Consejo debería hasta el día domingo notificar ya con su informe jurídico y su informe de organizaciones políticas, notificar al representante legal de la organización política y decirle que en el caso del candidato a la vicepresidencia, pues entiendo que ellos ya tienen la notificación de la Corte de Justicia, está en una inhabilidad, pues el 113 de la Constitución establece que quien tenga sentencia ejecutoriada en firme no puede ser candidato. En base de eso, pues el informe jurídico será claro al decirlo y le notifican, hablemos que el día lunes deberán notificarle, para lo cual el representante tiene martes y miércoles de la próxima semana, 48 horas, para cambiar el candidato a vicepresidente. En este caso, el reglamento de inscripción de candidaturas dice que podrá cambiarse el candidato sin necesidad de que existan primarias. Entonces, ellos podrán hacer ese reemplazo. Lo que sí tendrán que tener presente que el reglamento dice que en caso que este nuevo candidato tenga alguna inhabilidad, por ejemplo, adeudo de pensiones alimenticias este nuevo candidato, ahí sí se rechaza el binomio o la lista por completo. ¿Solo ahí está inhabilidad? ¿El hecho de que adeudo de pensiones alimenticias solo es inhabilidad? Pensiones alimenticias, que tenga contratos con el Estado, que sea servidor público, que no haya pedido licencia sin remuneración, algunas otras inhabilidades que hay, ¿no es cierto?, en el Código de la Democracia y en la Constitución, pero en este nuevo candidato, ahí sí establece la ley que se rechazará. Entonces, hablemos que un poco para que la ciudadanía nos pueda entender como que existirían dos vidas dentro de este proceso de inscripción ya.
porque ahora estamos en inscripción. Una vez que me inscribo, si estoy con alguna inhabilidad, pues me retiran de la lista y la organización puede cambiar con un nuevo candidato. Así este nuevo candidato no haya acudido a este acto formal de aceptación personalísima, presencial de la candidatura. Sí, mire, ahí dice claramente el artículo 14, dice que, y le voy a leer textualmente, pudiendo el representante legal o procurador común designar los reemplazos de los candidatos, no habla ni de binomios ni de listas, que fueron rechazados por la autoridad electoral, para lo cual lo harán sin necesidad de cumplir con el proceso de democracia interna. Entonces, en ese sentido, eso está ahí, esa salvedad. Hay que tener en cuenta también otro elemento que voy a establecer aquí. La Constitución de la República dice que el Consejo Nacional Electoral le da la facultad de reglamentar los asuntos de su competencia. Entonces, entiendo que en base de ello ellos han analizado todo el escenario, han establecido este reglamento y hay que aplicarlo en este proceso electoral. Por lo tanto, no le veo ningún inconveniente y hay que seguir este debido proceso para que se inscriba. Lo que sí, aquí un llamado a las autoridades electorales. Ellos tienen que resolver motivadamente todas sus actuaciones. No pueden por Twitter sentenciar o por redes sociales decir efectivamente anticipar un criterio, porque ellos necesitan informes jurídicos, actos de simple administración para poder tomar su decisión motivada. Entonces, en ese sentido, sí les llamo yo a la responsabilidad, a que esperemos a que se cumplan los procedimientos y a que motivadamente puedan resolver. Eso es lo que manda el derecho y eso es lo que manda la ley, la Constitución y la ley. Hay que esperar esos momentos que se den. Pero el consejero, el vicepresidente en este caso, no es cualquier consejero, es el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, ha asegurado que es inexplicable que el sistema de inscripción de candidaturas del Consejo Nacional Electoral haya permitido que el binomio Arauz Correa registre electrónicamente su solicitud cuando uno de sus postulantes no tiene la calidad de precandidato, dice él, por no haberla aceptado de forma presencial como manda el reglamento. Mire, en ese sentido, pues lamentablemente el consejero, más allá de sus pasiones políticas, creo, de sus criterios anticipados, fuera de lugar, salidos del lugar, él tiene que como autoridad electoral esperar y tomar su resolución en el pleno del Consejo Electoral, y podrá razonar su voto y decir efectivamente cuál es su punto de vista y tomar la decisión como cuerpo colegiado. Eso es lo que corresponde y así saldrá una resolución motivada. Caso contrario, estaríamos vulnerando el debido proceso, vulnerando derechos constitucionales y en ese sentido debe esperar. ¿Por qué motivo? Mire, incluso en este tema de personalísimo y presencial y cosas por el estilo. Si bien el reglamento dice que deben aceptar en 10 días, pero claro, el informe jurídico dirá pues si una firma electrónica es válida o no. Porque yo les recuerdo que al Consejo Electoral que hay la ley de mensaje de datos y firmas electrónicas, que es una ley vigente que se aplica en todo el país, hay un acuerdo ministerial del Mintel de este año que dice que las firmas electrónicas valen en el sector público. Entonces, el Consejo Electoral tampoco, en base al principio de juridicidad, tampoco puede reglamentar por encima de lo que establece otras normas, ¿no es cierto?, dentro del Estado de Derecho que estamos en el país. Entonces también el informe jurídico pues hará la valoración y dirá si valió o no valió ese tema. Pero más allá en este caso puntual de ese binomio, creo que la inhabilidad estaría por la sentencia ejecutorial. Pero sí reitero como ciudadano el llamado al consejero Pita y a todos los consejeros a que esperen los momentos, hablemos que procesales dentro del ámbito electoral que deben darse para que ellos puedan pronunciarse. En ese sentido, lo otro sería aportar a la incertidumbre, no dar certezas y seguridad jurídica frente a lo que está viviendo el país y también como recomendación final decirle pues que no solamente lea el reglamento de democracia interna al vicepresidente Pita, que lea la Constitución, que lea el Código de la Democracia y que lea el reglamento de inscripción de candidaturas que fue aprobado por su propio pleno, donde dice cuál es el procedimiento. Y de acuerdo a ese reglamento, doctor González, el señor Rabascal no tendría ningún impedimento legal en ser parte del binomio del señor Arauz. Sí, no en caso de una vez que se cumplan todas estas fases y se rechace la inscripción del señor Correa. Sí, no tendría él o cualquier otra persona porque dice que no se necesita que cumpla democracia interna. Entonces, si el señor Rabascal no estuvo en el proceso de democracia interna, pues efectivamente podrá ser postulado y si no tiene ninguna inhabilidad, por ejemplo, contratos con el Estado, si no adeuda pensiones alimenticias, si no es servidor público que haya pedido licencia en el caso de los de nombramiento o haya renunciado un día antes, que no haya sido servidor de Cancillería y que no haya renunciado 6 meses antes de la candidatura. Pues si no está dentro de esas inhabilidades, podrá ser. Ahora, también habrá que esperar el informe de democracia interna que
en esta ocasión dará el Consejo Electoral, porque ahí establecerá también quiénes participaron en ese proceso. Yo de lo que pude revisar en las páginas web, se establecía que el señor Rabascal también participó. Sin perjuicio de ello, el reglamento es claro, dice que no hace falta que tenga proceso de democracia interna, e incluso mire que esa no le da la facultad al Tribunal Electoral del movimiento político, le da la facultad al representante legal para que sea él quien reemplace el candidato. Entonces, en eso es claro el artículo 14 del reglamento de inscripción de candidaturas. Yo le pediría a la ciudadanía que puedan revisar ese reglamento y ahí van a clarificar y la norma es clarísima. Incluso en caso de duda, Licenia y ciudadanía, leamos el artículo 427 de la Constitución. Dice que en caso de duda los servidores públicos, incluidos los administrativos, que son en el caso del CNE, deberán aplicar de manera obligatoria la integralidad de la Constitución que más favorezca a la efectiva vigencia de derechos. En este sentido hay un derecho de participación política, por lo que por ahí también habría otra salvedad y todo el escenario constitucional, legal y reglamentario, pues da para que el Consejo actúe como ha venido actuando. Yo no creería que el Consejo se arriesgue a actuar de forma distinta como ya actuó en las elecciones anteriores, donde sí permitió el reemplazo de candidatos porque no estuvieron en procesos de democracia interna. Entonces, no ha habido reforma electoral en ese sentido. Ahora, si es que quieren que exista una norma expresa que diga que quien no haya participado en procesos de democracia interna y que efectivamente no acepte una candidatura, no podrá inscribirse y se rechazará el proceso de inscripción, ahí sí, si una norma dijera eso, podrán hacer una próxima reforma electoral, ahí procedería a lo que están diciendo determinadas personas, analistas en este sentido, que más bien están abonando a una incertidumbre en el país, en virtud, yo creo que ya de pretensiones políticas más allá de legales. Ahora sí, el Consejo, no sabemos cómo va a actuar el Consejo Nacional, debería, es lo que esperamos todos como ciudadanos, que actúe apegado a la ley, a todos los reglamentos, a la Constitución y al Código de la Democracia, pero no sabemos. Mira lo que pasó con el tema de la Contraloría. Finalmente, en un inicio, las autoridades electorales habían rechazado la posición de la Contraloría, habían incluso advertido con que ellos son autoridad electoral en un momento de un proceso electoral y finalmente terminaron cediendo y eliminaron del registro electoral a 4 organizaciones políticas. En el caso de que rechacen este o cualquier otro binomio, ¿qué paso les queda o qué alternativa les queda a los binomios que se vean afectados por las decisiones del Consejo Nacional Electoral? Sí, ahí existe un recurso electoral que pueden establecer que es una apelación al Tribunal Contencioso Electoral y será este organismo el que tenga la última palabra en caso de que suceda algo por el estilo, que creería y que no hay base legal ni constitucional para que ocurra. O sea, he tratado de ser muy claro en manifestar las normas que, claro, el Consejo las conoce, son ellos quienes las han dictado y que deben aplicarlas para este proceso. Sin perjuicio de ello, pues podrán apelar al Tribunal Contencioso cualquiera de las partes que se sienta afectado en este proceso electoral. Y claro, ya la resolución del Tribunal Contencioso Electoral es de última y definitiva instancia en el ámbito electoral. Ahí no cabe ya ningún otro tipo de recursos, ni en el ámbito constitucional. Entonces, ese es un paso adicional que podrían tener. Mire que es importante revisar que desde que se presenta la inscripción de una candidatura hasta que sigan todos los procedimientos de objeción, de impugnación, de apelación, son 36 días plazo, 36 días feriados, no feriados, que deben de ocurrir. Por ejemplo, si usted presenta una candidatura el 7 de octubre, que es el último día de inscripción, ya todas las candidaturas estarán en firme hasta el 12 de noviembre. Y hasta el 12 de noviembre el país conocerá efectivamente cuáles son las listas finales de binomios presidenciales, asambleístas nacionales, parlamentarios andinos y asambleístas provinciales. Es decir, hasta el 12 de noviembre se debe esperar para conocer quiénes realmente pasan a ser candidatos oficiales para las próximas elecciones. Antes no se puede saber. Sí, porque hay recursos de por medio, como le manifestaba, y en el caso de que en el último día de inscripción de candidaturas, que es el 7 de octubre, se presenten, pues contando los días en virtud de los recursos que hay, son 36 días, estamos hasta el 12 de noviembre, tendríamos en firme las candidaturas para que efectivamente el Consejo proceda a hacer con el tema de impresión de papeletas y todo lo que corresponde en virtud de garantizar una jornada electoral el 7 de febrero. Ahora, hay una inhabilidad para los candidatos y es el hecho de que tengan recursos en paraísos fiscales. ¿Qué pasa si un candidato
no tiene recursos en paraísos fiscales él directamente, pero sí sus familiares cercanos, léase su esposa, sus hijos, etcétera. ¿Qué pasa allí? Este candidato puede ser aceptado, calificado y participar libremente en elecciones, pese a que está prohibido que alguien Sí, que tenga mire, recursos en paraísos fiscales sea candidato o ocupe una función pública. sí, mire, ahí la inhabilidad es personal, efectivamente, y por eso el candidato para inscribirse presenta una declaración juramentada. En su declaración juramentada dice que no tiene, por ejemplo, dineros en paraísos fiscales, que cumple con todos los requisitos establecidos en la Constitución y la ley y un sinnúmero de parámetros. Ahora, si es que con todo esto corre un día para que notifiquen a todas las organizaciones políticas y estas organizaciones tienen 42 días para poderles objetar. Entonces, ahí sí, en caso hay una objeción, deberán documentadamente decirle al Consejo, vea, aquí están los documentos, esta persona, este candidato tiene recursos, bienes en paraísos fiscales, por lo tanto cae en una inhabilidad. Con eso el Consejo pues tiene que pedir su informe jurídico y resolver. En caso de que resuelva de descalificar una candidatura, también deberá permitir que se reemplace esa candidatura, porque la regla rige para todos, pero ahí hay un elemento adicional, incluso un tema penal, porque una declaración juramentada pues podría haber también perjurio por haber mentido, en caso de que el Consejo verifique que es así. Entonces ahí habrá que descalificar esa candidatura. Y si no hay ninguna impugnación, objeción, perdón, en este caso, pues el Consejo no tendrá otro elemento que calificar la candidatura porque no ha habido ningún tipo de observación, objeción a esa candidatura. Doctor González, ¿cómo mira usted el hecho de que se haya convocado a este proceso electoral sin recursos? Porque en la práctica lo que les ha transferido el Ministerio de Finanzas es apenas 1.3 millones de dólares para una conformación rápida de las juntas provinciales electorales y todavía están pujando para que les den el resto de recursos, de acuerdo a declaraciones de la propia presidenta del Consejo Nacional Electoral. Ha conversado con las autoridades del Ministerio de Finanzas para que le entregue los recursos para el tema de impresión de papeletas, que es un poco lo más urgente. ¿En qué medida esta falta de recursos va a afectar la organización y pone en riesgo el proceso electoral? Mire, totalmente les va a afectar y en ese sentido es una irresponsabilidad tremenda del Consejo. La presidenta Tamayo no debía esperar 7 meses para hablar con el ministro de Finanzas. ¿Por qué? Porque en virtud de la última reforma electoral del 3 de febrero, que entró en vigencia, establece que hay 3 etapas, la preelectoral, electoral y postelectoral. Y por eso el Consejo Electoral en el mes de febrero ya aprobó su plan operativo y su cronograma. Ahí debían aprobar el presupuesto, en febrero cuando no había aún ni la pandemia. Y ahí debía reunirse con finanzas, pedir el dinero. ¿Por qué? Porque ya han pasado actividades electorales como cambios de domicilio, como democracia interna, como cierre del registro electoral. ¿Eso con qué pagaron? Tenían que tener presupuesto electoral. Sin embargo, irresponsablemente el Consejo hace 2 semanas se acuerda de que necesita dinero y que tiene que pedir y estamos viviendo lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, ahí sí hay, creo yo, una irresponsabilidad de parte de la institución electoral por aventurarse a pedir un presupuesto ya pasado los meses, pasado el tiempo, porque debieron haberlo hecho en febrero. Sin embargo, eso va a afectar. ¿Por qué? Porque si usted no tiene dinero para contratar la impresión de papeletas, no tiene dinero para contratar todo lo que corresponde a la capacitación de miembros de Junta Receptora del Voto, a contratar el integrado del paquete electoral, ¿cómo va a ser las elecciones? Y claro, y si le dan recursos un día antes, ¿qué va a declarar en emergencia para hacer procesos de contratación pública en emergencia cuando no correspondería porque pudieron haber planificado la compra en virtud de haber pedido los recursos en febrero? Entonces, lamentablemente, ahí sí hay omisiones administrativas en el ámbito administrativo que el Consejo Electoral ha caído en ese sentido y de esa manera, pues, esperemos que lo puedan solventar ya en este momento que le veo complejo. Ahora, en virtud de la rectoría que ellos tienen como Consejo Electoral, pues deben sentarse con el ministro de Finanzas a ver efectivamente cuándo van a ver el plan de desembolsos, porque un poco lo que yo he podido evidenciar que hay un comunicado de prensa del CNE y sale otro comunicado de prensa del Ministerio de Finanzas y le responde por comunicado de prensa del Consejo Electoral. ¿Cuándo se van a sentar a conversar en virtud de garantizar un proceso electoral, ¿no es cierto?, para el país, para los ciudadanos? En ese sentido, sí, hay que llamar también a la presidenta a que pueda tomar las riendas sobre el proceso electoral, la rectoría y garantizarnos a todo el país un proceso técnicamente y logísticamente bien llevado. Ahora, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tameién, enfrenta un proceso en el mismo Tribunal Contencioso
Electoral, una denuncia del señor Lupera por el tema de esta organización política de nombre Amigos, y también una denuncia en la Fiscalía. Este tipo de situaciones legales o administrativas, ¿cómo pueden afectar también en el normal desarrollo del proceso electoral, tomando en cuenta que ella es la titular del organismo del sufragio? Sí, mire, en ese sentido, pues estamos en un periodo electoral, pues no puede haber intromisión de otras funciones o de otras instituciones ya en la ejecución del proceso electoral. Sin embargo, entiendo que son procesos que llevarán su tiempo, ¿no es cierto? En el ámbito penal, pues efectivamente tendrán que esperar a lo mejor la terminación del proceso electoral para reactivar el procedimiento penal, porque claro, eso demanda una investigación previa, un llamamiento a juicio, un sinnúmero de parámetros. Y en el tema del Tribunal Contencioso Electoral, pues ellos también, observando el debido proceso, pueden tomar decisiones, sí, decisiones en virtud de revocar resoluciones del Consejo Electoral, dejarlas sin efecto, cambiar determinadas decisiones que haya tomado el Consejo Nacional Electoral, porque sí es el organismo en temas electorales, es el organismo de última instancia. Ellos sí podrían en este momento tomar decisiones que cambien las decisiones que ha tomado el CNE, siempre y cuando se hayan apelado en los tiempos establecidos y según lo establece el actual Código de la Democracia. En este sentido, doctor González, estas 4 organizaciones políticas que fueron inicialmente eliminadas del registro por parte del Consejo Nacional Electoral y apelaron al Tribunal Contencioso Electoral, deben recibir una respuesta ya en estos días, tomando en cuenta que el proceso de inscripción de candidaturas está corriendo. ¿O qué pasará si esa respuesta no llega en estos días? No, el tribunal tiene plazos. El tribunal tiene plazos que cumplir y son plazos mínimos dentro de un periodo electoral. Entonces yo creería que más allá, antes que termine el proceso de inscripción de candidaturas, el tribunal tendrá que haberse pronunciado ya respecto de estos 4 movimientos políticos. Ahora, ahí hay 2 escenarios. Si ratifica la resolución del CNE, pues quedará en firme y no habrá nada que hacer. Pero si revoca esa resolución y les permite a ellos tener su vida jurídica dentro del proceso de elecciones 2021, pues el Consejo tendrá que darles a ellos la nueva posibilidad de inscribir candidaturas, ¿no es cierto? Efectivamente, de poder tener los mismos derechos que han tenido las otras organizaciones políticas, por lo que ahí pudiera haber algún desfase con el tema del cronograma electoral. Pero esas decisiones del tribunal son de obligatorio cumplimiento. En caso de que los reactiven la vida jurídica de estas organizaciones, pues tendrán los derechos para participar en estas elecciones. Para finalizar, doctor González, ¿qué garantía de transparencia nos da un Consejo Nacional Electoral cuestionado, con una credibilidad por los suelos de acuerdo a las encuestas que se han podido conocer en los últimos meses, y con pugnas internas, con actuaciones polémicas? ¿Qué garantía de transparencia tenemos como ciudadanos frente a este proceso electoral? Mire, yo creo que en este momento, en virtud de la grave crisis, podría decir, que atraviesa el Consejo Electoral, en primer lugar, creo que ellos deben actuar en virtud de lo que establece la Constitución y la ley. Es la única manera que podrán tener independencia y que podrán decirle al país efectivamente que sus actuaciones están en derecho y no en virtud a lo que digan las redes sociales o a lo que digan incluso previo a que resuelvan. Es importante las misiones de observación identifiquen y para que puedan dar las observaciones del proceso. Y otro tema, el control electoral que deben hacer las organizaciones políticas ya el día de las elecciones. También creo que eso es importante para que efectivamente puedan después contrastar resultados y, de ser el caso, incluso impugnar los resultados con la debida documentación y prueba, como debe ser dentro del derecho. Y también aquí la sociedad civil, yo creo que los ciudadanos tienen que también intervenir en el proceso, acreditarse como observadores, hacer vedurías y un sinnúmero de situaciones para, en virtud de ello, pues exigirle al Consejo que lleve un proceso electoral adecuado y amparado dentro de los ámbitos que establece la Constitución y la ley. ¿Qué papel deberían jugar las veedurías internacionales, por ejemplo? Sí, mire, los organismos electorales han estado en todas las elecciones en el país, OEA, Centro Carter, Unión Europea, y un sinnúmero de organizaciones que hay a nivel internacional en observación electoral. Ellos tienen que venir al país. Entiendo que el Consejo hará las invitaciones a través de Cancillería, se seguirá todo el procedimiento y ya pues las misiones estarán en el país y ahí ellos también podrán conversar con los diferentes actores políticos, con el mismo órgano electoral, con el Tribunal Contencioso,
con todos quienes intervienen en el proceso. Y posteriormente, pues ellos emiten un informe que, si bien es cierto, no es vinculante, pero dirá efectivamente ahí y desde el punto de vista de los organismos internacionales qué es lo que está pasando en el país, si las normativas efectivamente, cómo las ha aplicado el Consejo, si ha observado el tema de garantía de derechos y un sinnúmero de situaciones que pueden ellos observar dentro de su informe. Su opinión, doctor González, ¿cuál es el accionar que ha tenido el Consejo Nacional Electoral? O sea, yo creo que, mire, lamentablemente el Consejo, como usted lo manifestaba, se ha dedicado a estar en pugnas internas, en reparto de cargos, en cuestiones incluso penales respecto de venta de cargos, y no ha sido responsable en virtud de poder planificar un proceso electoral adecuado. Ojo que es un consejo que está cerca de 2 años, no es un consejo que entró ayer o que entró en febrero. Y lamentablemente se han dedicado a eso, al dime y direte interno, a la pugna, y no han sido conscientes de la gran responsabilidad que tienen con el país. Espero que pueda escuchar el Consejo Electoral, que se quite la venda de los ojos y que pueda efectivamente tomar los correctivos, tomar las riendas del proceso electoral, la rectoría, y decirle al país efectivamente que nos va a llevar a una jornada electoral el 7 de febrero segura, con las medidas de bioprotección para los miembros de juntas receptoras del voto, para los electores, que se va a respetar la voluntad popular de quien deba ganar en esas elecciones con la legitimidad que el pueblo le pueda dar. Entonces, todo eso estamos esperando. Y vale la redundancia, esperemos que prontamente nos den una respuesta y no tener que llegar al 7 de febrero, a lo mejor donde exista un sinnúmero de inconsistencias numéricas, donde no existan resultados, donde a lo mejor no se posesiona a las autoridades, como pasó en el último proceso seccional, que se pasaron de la fecha constitucional. Eso sería terrible para el país y sería causal de juicio político también para los vocales del Consejo Electoral. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Sin duda muy importante y valioso el aporte con la información que nos ha dado en esta entrevista el doctor Daniel González, experto en materia electoral, que nos acompañó en esta parte de nuestro segmento de entrevistas. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, a las órdenes. Punto Noticias. Estamos cerca de usted.